Buenos días a todos y a todas. Soy Laura Tuero, coordinadora del Instituto Asturias 2030, entidad que ve la luz hace 6 meses aquí en Asturias. Nacemos de la necesidad de extender una cultura democrática, constructiva y solidaria para proporcionar espacios de reflexión y de comunicación. El Instituto Asturias 2030 promueve estas jornadas sobre renta básica universal e incondicional porque creemos que es una medida que debe ser mucho más que tenida en cuenta, que debe frenar para frenar las desigualdades sociales. Robinson dijo: el principal motivo para estudiar economía es para no ser engañados por los economistas. Esperamos que esta conferencia sirva para que los y las futuras economistas que aquí estáis nos engañéis un poco menos. Esta frase de Robinson, economista, de nombre Joan, mujer, me la recordó un alumno de esta facultad hace unos días cuando estábamos hablando frente a una fotografía suya colgada junto a las de Elinor Ostrom, politóloga estadounidense y primera mujer en ganar un premio Nobel de Economía, y la de Esther Duflo, economista francesa que hace 2 años estuvo en este mismo escenario. Son nuestras representantes del sexo olvidado, me dijo. Uno de los objetivos cuando realizamos cualquier acto desde el Instituto Asturias 2030 es que todas nuestras actividades se ajusten a un principio de paridad. Desafortunadamente, este no es uno de esos ejemplos. Dificultades para la conciliación, una menor participación o que los puestos de responsabilidad sean ocupados habitualmente por hombres, los famosos techos de cristal y suelos pegajosos, han impedido que una compañera esté con nosotros y con nosotras en esta mesa. Lamentamos estas ausencias tan notoriamente visibles que nos tienen que hacer reflexionar sobre qué está pasando y en qué se está fallando. En fin, que es un reto a superar, y pedirlas sinceramente las gracias a todos nuestros ponentes que han aceptado la invitación, y asimismo desde el Instituto queremos agradecer a la Universidad de Oviedo, a su Facultad de Economía y Empresa, que nos hayan cedido este espacio para comenzar aquí hoy estas jornadas que continuarán el sábado en la Pola Siero. Y no nos podemos olvidar además de dar las gracias a la Asamblea de Estudiantes de Economía y Empresa, ya que han acogido con entusiasmo nuestra iniciativa de traer a la universidad el debate que hoy nos ocupa y nos han prestado toda su colaboración para hacerlo posible. Y ya doy paso a la persona que moderará y presentará a nuestros invitados y nuestro anfitrión en esta facultad, el decano Julio Tascón. Muy bien, muchas gracias Laura Tuero. Como decano la función de moderador es fácil, en principio. Deciros que os sintáis acogidos a todas y a todos, que estamos encantados desde el primer momento que este Instituto Asturias 2030 nos comunicó la posibilidad de escuchar al economista Guy Standing de la Universidad de Londres, de tener aquí este foro de debate, porque siempre hemos indicado, y no solo durante este mandato, sino desde Javier y los anteriores decanos, la facultad es un foro de debate, y aunque yo en renta básica sea un ignorante enciclopédico, a nivel periodístico sí he leído cosas, y es un tema muy actual, es un tema con mucho gancho, tiene una base académica importante, pues un respaldo académico que es interesante escrutar, y nos gusta que la facultad sea foro de debate para tirios y troyanos, para todo el mundo, no solamente de un lado o de otro. Por lo tanto, esperamos que disfrutar hoy con Guy Standing, y nos acompañan también en la mesa Javier Suárez Pandiello y Emilio León Suárez, los cuales voy a presentar inmediatamente porque tienen, antes de la conferencia, de la charla, un pequeño speech cada uno de ellos. En primer lugar, tengo que presentar a mi colega Javier Suárez Pandiello, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo y además un experto especializado en federalismo fiscal y haciendas territoriales.
temas sobre los que ha publicado nada menos que 9 libros y más de unos 100 artículos en revistas académicas y en capítulos de libros. En lo profesional, desempeñando funciones de asesor y de experto, ha sido asesor en materias de financiación territorial de diversos gobiernos regionales y locales, ha formado parte de varias comisiones nacionales constituidas para el estudio y realización de propuestas de reformas de la financiación local y forma parte del panel de expertos del Fiscal Affairs Department del Fondo Monetario Internacional, para el que ha trabajado en misiones como por ejemplo Bolivia o El Salvador. En la materia de gestión, pues me ha precedido en el cargo, ha sido decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, vicedecano de la Facultad de Derecho y también subdirector del Departamento de Economía. Desde el 2008 al 2012 fue editor ejecutivo de una revista académica que se llama Hacienda Pública Española. Y sin más le cedo la palabra a Javier Suárez Panrillo. Gracias, Javier. Muy bien, pues muchas gracias, Julio. Esto a uno le da un poco de rubor eso de que le presenten en su casa, pero bueno. Gracias al Instituto Asturias 2030 por organizar esta actividad que, bueno, yo como profesor de Economía Pública creo que es algo especialmente interesante traer a las aulas no solo lo que nosotros contamos, sino lo que se cuenta en general en la sociedad. Traer a estas aulas debates abiertos, debates de interés, pues siempre es especialmente relevante. Mi papel aquí hoy es mínimo. Hoy hemos venido a escuchar a Guy Standing, ¿no? Por lo tanto, yo simplemente quiero poner, como se suele decir, aunque sea políticamente incorrecto decirlo ahora, poner el toro en suerte, ¿no? Simplemente, ¿no? Es decir, se trata un poco de plantear algunos asuntos, algunas cuestiones o algunas reflexiones que a mí se me pudieran ocurrir en tanto que profesor de Economía Pública, ¿no? Al hilo del asunto que nos trae aquí, que es la renta básica universal. Si es razonable plantear una medida como esta o no es razonable, si es factible o no es factible, es decir, qué pros, qué contras puede tener. Bien, supongo que a lo largo de su charla, pues Guy Standing nos ilustrará debidamente sobre sus posiciones sobre el asunto, pero al final, claro, se nos decía al principio, la misión es tratar de que los economistas no nos engañen, ¿no? Es decir, los economistas tenemos últimamente bastante mala fama, en parte ganada, no voy a decir que no, en parte ganada. Se nos acusa habitualmente de preocuparnos mucho de la eficiencia y muy poco de la equidad. Seguramente es verdad, seguramente hacemos mucho más hincapié en asuntos de eficiencia que en asuntos de equidad, porque más que nada por aquello de que profesionalmente la eficiencia es un concepto nuestro, es un concepto que nosotros hemos inventado, sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de eficiencia y de alguna manera pues hay consenso general acerca de lo que debe ser una asignación eficiente de recursos. En tanto que la equidad no es un concepto nuestro, no es un concepto nuestro, la equidad es un concepto ético, es un concepto moral y como tal pues sujeto a juicios de valor como todos, ¿no? Es decir, la visión esta del economista sin corazón que solo se preocupa de la eficiencia pues está muy extendida. Yo creo que no es cierta, es decir, yo creo que los economistas mal que bien pues todo el mundo tiene su visión sobre lo que es justo o lo que es injusto. Unos tienen una visión y otros otra distinta, pero ciertamente al final la ideología está detrás. Es verdad que la economía no es aséptica y por lo tanto pues el papel del sector público en la economía y el papel de qué es lo que hay que garantizar a los ciudadanos pues es un debate que está ahí, ¿no? Ciertamente, insisto, los economistas se nos achaca el dedicarnos mucho a la eficiencia y poco a la equidad, cuando ahora los problemas distributivos y los problemas de equidad son realmente problemas muy serios. Hoy leía en la prensa cómo ayer un informe de la OCDE nos alertaba sobre
riesgos de pobreza más o menos inminente en las personas mayores al ritmo que llevamos con la sostenibilidad del sistema de pensiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, el asunto que nos trae aquí es decir, bueno, hay que garantizarle a todo el mundo una renta básica por el hecho de existir. Es una medida adecuada, razonable. La verdad es que suena bien, ¿no? Suena bien como tantas cosas que suenan bien, ¿no? El tema es si esto es factible, primero. Segundo, si es compatible con los esquemas de estados de bienestar que tenemos o es sustitutivo de esos estados de bienestar. Es decir, garantizarle a una persona o a todo el mundo por el hecho de existir una renta significa que a partir de ahí cada uno se organiza y por lo tanto se busca la educación, se busca la sanidad, se monta su sistema de pensiones. Por lo tanto, ¿es un sistema sustitutivo o es un sistema complementario? Es decir, queremos añadir la renta básica a los logros, digamos, que ha habido a lo largo de los años en materia de extensión de la sanidad pública, de la educación pública y gratuita, de los sistemas de protección social en general. Si entendemos que son sustitutivos, la cuestión es, ¿nos rinde? Es decir, ¿es razonable el cambio? Y si entendemos que es complementario, la pregunta sería, ¿nos lo podemos permitir? Es decir, ¿lo podemos financiar? La cuestión es cómo lo financiamos, sobre la base de qué instrumentos. Esto es como comentaba antes con Emilio, un poco medio en broma, como la polémica del siglo pasado, cuando Stalin quería montar el socialismo en un solo país. ¿Esto se puede hacer en un solo país? ¿O es un tema que hay que hacer globalizado? Hay quien dice que si esto se monta en un solo país, pues está incentivando movimientos migratorios para obtener las ventajas correspondientes. Si esto se hace globalizado, pues es más complicado, claro. Es más complicado. A mí esto me recuerda a la polémica sobre que también comentábamos antes sobre cómo acabar con el narcotráfico. Yo creo que la manera de acabar con el narcotráfico es legalizando las drogas, en general, punto. Ya está. ¿No? Pero el problema es que ¿se pueden legalizar las drogas en un país o esto hay que hacerlo a escala global? ¿No? Es decir, son todos ellos cuestiones que yo creo que están sometidas a debate, que están sujetas a debate, que hay gente que lleva mucho tiempo estudiándolo y que tiene respuestas para algunas de las preguntas, supongo que para otras no tanto. Y básicamente de eso es de lo que se supone que vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos, ¿no? Al final hay que elegir entre lo bueno y lo mejor. Y sabemos que muchas veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Entonces, bueno, yo vengo a escuchar más que hablar. Me han dicho que 5 minutillos. Creo que ya me he pasado. Por lo tanto, por mi parte, salvo que después, como me suele pasar a mí que soy bastante, no sé cómo decirlo, poco amante del silencio en este tipo de debates públicos, pues entremos después en debates mayores. Por mi parte, por esta primera intervención bastaría. Muchas gracias, Javier. Tocaría ahora el turno a Emilio León Suárez. Y bueno, gracias, Javier, por recordar cosas que a los historiadores seguro no les pasan por alto, como legalizar las drogas en este país. Por poner un pequeño ejemplo, en los años 30 yo he visto en hemerotecas anunciar la marihuana vendiéndola en los estancos. Es una cosa sabida, ¿no? 30 y si hablas de legalizar, eso en su día ya estuvo legalizado. Pero obviamente el planteamiento es a nivel global. Bueno, pasemos a Emilio León Suárez, cuyo currículum me ha impresionado, ¿no? Y me ha impresionado porque lo he identificado con alguien, le he dicho a Guy Standing hace poco, este es un hombre de mayo del 68, ¿no? Y digo, no había nacido, pero entonces Guy Standing me dijo, yo estaba allí, yo estaba en mayo del 68. Y bueno, pues Emilio León estudió aquí, se licenció en física
también dio clases a domicilio de diversas materias científicas durante una década. Luego obtuvo una suficiencia investigadora en un área que supongo que le gusta, historia y análisis social, donde investigó la producción ganadera y sobre la alimentación y el impacto de las crisis alimentarias tiene trabajos hechos. Luego también formó parte de un equipo del Archivo de Fuentes Orales para la Historia Social de Asturias, analizando historias de vida. También dio clases en la Universidad Popular de Gijón, de historia contemporánea, de sociología y antropología, interviniendo en cursos de formación del profesorado, en cursos de extensión universitaria de esta universidad, analizando el discurso y la comunicación política en ámbitos como la educación, el mercado laboral y el cine. Luego, en el ámbito socioeducativo, trabajó durante breves periodos como auxiliar educador en centros de acogida de menores inmigrantes en Oviedo y también animador social en centros geriátricos de la ciudad francesa de La Rochelle. Esto le permitió conocer de cerca la importancia de estos servicios sociales y la intervención socioeducativa en diferentes tramos de edad, obviamente con las limitaciones de lo que son las actuales políticas sociales. La última experiencia laboral como profesor de español de lengua extranjera fue en un centro de secundaria en la zona rural francesa, en Pont-l'Abbé d'Arnoul, Charente-Maritime. Su trayectoria como activista parece que comienza en los años 90, no decimos solamente en esto de la renta básica, sino tiene una participación nutrida en un montón de actividades relevantes. En los años de esa reconversión industrial empieza esa actividad en el movimiento estudiantil, luego en el ámbito universitario, participando en, supongo que movimiento de insumisión, ¿no? Protestas contra el servicio militar obligatorio y colectivos centrados en la solidaridad internacional. Todo le van permitiendo comprender el impacto de este entorno de rápida transformación y yo creo que le van permitiendo entender aquello de que las utopías de hoy son las realidades del mañana y por eso se aplica duramente a esas actividades, ¿no? Entonces, muchas gracias, Emilio León, por estar hoy aquí con nosotros y cuando quieras. Bueno, pues muy rápidamente, porque efectivamente yo estoy aquí poco más que como testigo de la responsabilidad que tienen los representantes institucionales de asumir los debates que se dan en estas facultades y propuestas tan interesantes como el de la renta básica, un tema que a mí me interesa particularmente. Llevo más de 20 años escuchando y leyendo y por tanto para mí es un privilegio estar aquí hoy con Guy Standing y un privilegio participar en este encuentro. Lo primero que quiero decir es una obviedad, que es que el papel que juega la universidad a la hora de garantizar espacios de debate que estén al margen de las tensiones habituales que podemos tener en el campo institucional o en las políticas y polémicas en los medios de comunicación. Esto es una obviedad, muchas veces se repite que quienes tienen que opinar sobre los temas son aquellos que saben, aquellos que tienen un conocimiento más preciso. Vosotras y vosotros vais a ser quienes en algún momento tengáis que orientar las políticas económicas que se apliquen en nuestra tierra y seguramente que en muchos otros sitios. Y hay que aprovechar también el hecho de que está bien que hablen los que saben y sobre todo ahora que saben mucho más, porque seguramente al comienzo y en el balbuceo de la crisis se dijeron muchas cosas, pero gracias al tiempo que ha transcurrido y los efectos de las políticas aplicadas, pues seguramente vuestro conocimiento acerca de cómo afrontar este tipo de situaciones haya aumentado considerablemente. Y digo esto que es una obviedad porque a veces recordar lo obvio no es tan inútil. El sheriff de Florida durante el huracán Irma publicó un tuit en el que le pedía a la gente que no disparase contra el huracán. Pedía que podía tener efectos perniciosos, entre otras cosas, porque las balas volviesen en su contra. Y esto respondía simplemente a una convocatoria que se había hecho con tono casi lúdico en Internet, en el cual pues, se pedía y se animaba a la gente a que disparase contra el huracán. 44.000 personas pues, dijeron que habían participado en el evento y lo hicieron circular. No fue la única broma que se gastó al calor de esa tormenta. Había gente que sugería, por ejemplo, que se encendiesen ventiladores o se enfrentase al huracán con lanzallamas. Esto hasta que en un momento determinado me empezó a pensar que podría alguien tomárselo realmente en serio y por tanto el sheriff precavido pues decidió enviar este mensaje porque efectivamente se podían encontrar con algún tipo de problemas. Recordar lo obvio no está siempre de más. Esas propuestas que hacían para combatir ese huracán podían sonar totalmente absurdas, pero si lo pensamos bien,
en otras ocasiones nos sugieren cosas igualmente absurdas, como por ejemplo decirnos que para combatir la precariedad juvenil y el desempleo, que en Asturias alcanza el 48%, lo que tenemos que hacer es disparar currículums todas las veces que podamos. Es decir, frente a un fenómeno estructural como es el paro, pues lo que nos dicen es que simplemente tenéis que mandar más currículum. Claro, esto aparentemente es mucho menos lesivo que dispararle un huracán, pero sin embargo las políticas, algunas de ellas igualmente absurdas, han provocado muchos daños. Cuando se nos decía, por ejemplo, que para crear empleo lo que había que hacer era facilitar el despido, cuando lo que se nos decía era que para crear riqueza lo que había que hacer era abaratar los costos que provocaban las personas, como si las personas no generásemos riqueza, como si fuésemos un costo, un estorbo, que hay que de alguna manera subvencionar para poder abaratar los costes de producción, o decir que hay que combatir la insatisfacción generalizada generando más demandas y más necesidades que nunca se podrán satisfacer de ninguna manera, o decir que vamos a alimentar y crear demanda interna para consolidar un mercado cogiendo sueldos de 1.500 euros y repartiéndolos entre 3 de 500. Todo este tipo de cuestiones que a estas alturas pues, nos suenan un poquito más absurdas que lo que nos sonaban en 2008, creo que son las que merece la pena discutir y sobre las cuales vosotras y vosotros podréis dar respuestas. ¿Quién necesita esas respuestas? Pues no solamente ese 49% de personas que en Asturias están en desempleo y ahí van más de 2 años esperando por un trabajo, esas mujeres que sufren la brecha salarial, la más alta en términos brutos del conjunto del Estado, que tienen que trabajar 100 días más que cualquier hombre para ganar exactamente el mismo salario, las 17 personas que se están yendo anualmente desde que comenzó la crisis, a partir especialmente de 2009, todas esas personas necesitan respuestas, pero no solo, no estamos hablando de políticas única y exclusivamente a paliar los efectos más bruscos de las políticas de austeridad, sino en general repensar el paradigma desde el cual organizamos la economía y la asignación de recursos, porque hay mucha más gente que ha perdido la esperanza y que ha perdido la confianza en la gente que sabe, la gente que, como vosotras y vosotros, estudiáis la economía y nos hacéis propuestas. Ya para terminar, la renta básica permite varias cosas. Permite preguntarse qué es lo que realmente genera la riqueza social. Es una herramienta para debatir sobre cómo se distribuye, pero también cómo se produce. Hablar de la exclusión laboral, hablar de las desigualdades de género, pero nos permite también pensar cómo se puede generar riqueza de otra forma. La renta básica, y este es mi punto de partida, no solamente es un gasto que hay que pensar cómo se financia. La renta básica puede ser una política de generación de actividad económica para un tejido sostenible mucho más eficiente que el actualmente en funcionamiento. El origen de la riqueza social la tenía muy clara aquel tipo que tuiteaba también, el propio Sheriff decía en un momento determinado al ver que el tuit que había sacado diciendo que no se disparase al huracán había tenido 40 y pico mil retweets. Entonces él dijo, bueno, pues ya que retuiteáis esto, sacar este otro mensaje en el cual decía, por favor, necesitamos voluntarios para hacer frente a los estragos del huracán, ya que habéis retuiteado uno, ayudadme para el otro. Ahí es donde está el origen de la riqueza social. Lo mismo que pensó quien había publicado el post inicial, diciendo, me he columpiado con la broma, lo que tenéis que hacer no es dispararle al huracán, sino ayudar al que tenéis al lado. No retuiteéis información con esta broma, porque tantos más retweets con información superflua va a impedir que la gente se pueda ayudar. Y cuando llega la tormenta, no es ninguna mano invisible la que te ayuda, es la mano del que tienes al lado. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Emilio León. Finalmente vamos a dar paso a Guy Standing y la presentación breve, bueno, agradecidos de que una figura como él esté hoy en esta facultad como economista para debatir sobre este tema de la renta básica universal y de cómo implantarla. Él es profesor de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres, es cofundador de la Red Global de Renta Básica, es doctor en Económicas por la Universidad de Cambridge y miembro de la Academia de Ciencias Sociales del Reino Unido. Ha enseñado en las universidades de Bath y de Monash en Melbourne y previamente, del 75 al 2006, desarrolló su actividad en la Organización Internacional del Trabajo como investigador, principalmente sobre la seguridad, inseguridad y la flexibilidad del trabajo, y es mundialmente conocido por haber elaborado a nivel académico el Índice de Trabajo Decente.
Sus áreas de investigación se centran en economía laboral, políticas de mercado de trabajo, desempleo, flexibilidad de mercado laboral, políticas de ajuste estructural y protección social. En la actualidad, los estudios los lleva a cabo principalmente sobre esta emergencia del precariado, que es un neologismo que nuestra Academia de la Lengua da como válido, y identificando el precariado como clase social y la necesidad de avanzar hacia una renta básica incondicional con una democracia deliberativa. El último libro lo publica en el mes de mayo de 2017. Bueno, el último lo tiene en inglés, pero todavía no está traducido al español sobre estos temas. El último en español es La corrupción del capitalismo. Otros son El precariado en 2013 y El precariado, una carta de derechos en 2014. Quiero reseñar, porque él me lo ha indicado así, que en su día, en el año 95, trabajó para Nelson Mandela cuando era presidente de la República de Sudáfrica. Entonces, muchas gracias, profesor Standing, por estar hoy aquí con nosotros, y cuando quiera, por favor, pues, go ahead, please. En primer lugar, me disculpo por no poder dirigirme a ustedes en español y espero hablar lo suficientemente despacio para que me puedan seguir. Bueno, en la introducción alguien mencionó a Joan Robinson, y Joan Robinson fue mi profesora en Cambridge. Y esta profesora me dijo una cosita entonces. Me dijo: siempre sé irreverente, es decir, nunca aceptes lo que te diga la autoridad ni lo ortodoxo. Y yo he logrado hacerlo durante mi carrera profesional en economía, en detrimento de la excomunicación durante periodos largos. Y ha habido un avance, un desarrollo muy importante que en los últimos 3-4 años, sobre todo en el último año, de repente, a gente como nosotras nos empiezan a invitar a esos entornos de la sociedad educada y a lugares como Davos y lugares de ahí arriba de la plutocracia. Durante muchos años nos excluían, pero yo creo que ello ilustra algo de lo que les voy a hablar a continuación. Los libros que se acaban de mencionar y que he publicado han intentado contar una narrativa sobre el hecho de que nosotros, a día de hoy, seguimos en el medio de una transformación global. La transformación de Polanes, un libro famoso de 1994, sería análogo, pero lo que estamos experimentando y hemos venido experimentando es la construcción dolorosa de un sistema laboral global, de mercado global. Todos conocemos, economistas, sociólogos, otros científicos sociales, que esto comenzó con lo que llamamos la revolución neoliberal en economía a principios de los años 80, cuando la gente a la que se le decía que estaba loca, o economistas de derechas, de repente se convirtieron en ortodoxos, economistas ortodoxos, y luego se les empezó a conceder premios Nobel. Y durante muchos años, hasta entonces, se les había considerado estúpidos, y de repente se les consideraba que estaban enseñando la verdad verdadera del resto del mundo. Y la economía moderna del día de hoy sigue utilizando las herramientas y los conceptos y el vocabulario de ese economía neoliberalista de Friedman, Hayek y de todos los que le siguieron. Pero algunos de ustedes que son estudiantes a día de hoy, que están aquí, deberían darse cuenta que esto está cambiando a una velocidad vertiginosa. Ya no estamos en una era neoliberal. Nos hemos desplazado desde esa ortodoxia y la creencia en los mercados libres, la liberalización de mercados, los bienes de consumo, hacia una nueva fase de capitalismo global.
Y la forma de caracterizar esta nueva era es viendo lo que ha emergido como el rentista, el capitalismo rentista. John Maynard Keynes ya predijo en 1936 que durante el siglo XX el rentista, la persona recibiendo dinero simplemente porque tenía una propiedad, moriría. Pero lo que ha estado ocurriendo en los últimos 20 años en particular, sin embargo, es que esos rentistas se han convertido en la plutocracia. Y el argumento de mi libro, La corrupción del capitalismo, que se publica en español, es que de hecho tenemos ante nosotros la economía de mercado menos libre que nunca hubiéramos imaginado tener. Estamos con un sistema donde las instituciones financieras son dominantes, son las que lo dominan. Los derechos de propiedad intelectual se han convertido en hegemónicas y un sistema donde los mercados libres no lo son. Yo no soy un pato porque entonces me lo creería, pero como no lo soy, no me lo creo. Y los aspectos relacionados con los derechos de propiedad intelectual en 1995 institucionalizaron un sistema global de los derechos de propiedad intelectual que, bueno, pues al final y durante muchos años han sido objeto de acuerdos de inversión y acuerdos comerciales. Cada uno de esos acuerdos han globalizado los derechos de propiedad. Así, por ejemplo, si una gran empresa, una corporación, saca una patente sobre un producto cualquiera, tiene un monopolio garantizado y de ahí los ingresos durante 20 años. Es decir, que nadie puede hacer ese producto ni hacer una ganancia. Eso no es un mercado libre, es justo lo opuesto de un mercado libre. En algunos sectores tienen una renta de monopolio garantizado durante 40 años. Lo mismo en el caso de derechos de autor. Usted tiene unos derechos de autor, usted tiene una renta, unos ingresos sobre ese monopolio durante el resto de su vida, más de 70 años. Y en los Estados Unidos hoy, en muchas zonas, más de 95 años. Yo no sé lo que van a hacer con el dinero una vez que ya se haya muerto, una vez en la tumba, pero se trata de un sistema que es una locura. Y lo que ha hecho, y con las marcas industriales, comerciales y con otros dispositivos creados, lo que han hecho es crear un sistema de derechos de propiedad que evita cualquier tipo de mercado libre. Y las grandes empresas se han convertido en las superestrellas de todo esto porque han estado aspirando, ese es el término que se utiliza, aspirando miles de patentes para ellos, para su beneficio y convirtiéndolo en un flujo de miles de millones de dólares, de libras esterlinas o de euros, absorbiendo esos ingresos de renta del sistema económico. ¿Hablamos de eficiencia en este contexto? Eso es un ridículo. No se puede. Esto es el capitalismo rentista y ya está. Se trata de un sistema controlado por el ámbito político. Pueden cobrar unos precios y muchas veces las patentes no se sacan para producir algo, sino para que otras personas no lo produzcan. Son barreras a la producción, es una locura. Además, los gobiernos, como el español y como el británico, sí, han estado brindando miles y millones de libras esterlinas o de dólares o euros a esas empresas para atraerlas y que vengan a España, al Reino Unido, a Estados Unidos, etcétera. Les han pagado una pasta para que se vengan. Piensen en eso. Y luego, encima, recortes fiscales para esas grandes empresas porque quieren atraerlas, porque quieren que venga a España o Gran Bretaña o a cualquier lugar. Recortes fiscales, deducciones fiscales. Y luego, además, lo que han hecho es que los precariados, la gente normal de a pie, han entrado en una situación de más y más deuda, mayor endeudamiento durante mucho tiempo. A medida que van bajando los salarios,
todo cuesta más, encima los gobiernos dan créditos fiscales para mantener los estándares de vida del precariado. Pero era, bueno, una ganga con una doble moneda, porque más tarde o más temprano la burbuja iba a estallar. Y estalló en el 2007, mira tú, como todos sabemos. Y en ese momento, el precariado creció incluso con mayor rapidez. El sistema económico se fue a pique y gobiernos como su gobierno, mi gobierno, dijeron, uy, tenemos que introducir austeridad porque tenemos déficits presupuestarios. Tenían déficits presupuestarios porque habían recortado los impuestos a las empresas, les habían estado dando un montón de ayudas a esas empresas y a los terratenientes y a otra gente con mucha pasta. Y luego dijeron, tenemos que recortar también en servicios públicos y en ayudas públicas, porque tenemos que reducir ese déficit presupuestario. Y nuestro mercado laboral tiene que ser más flexible, así somos más competitivos respecto a otros países. Somos más eficientes que otros países. Es una lógica falsa. Es una lógica falsa que no se mantiene en pie porque se basa en una mentira. Y la mentira comienza diciendo que creen en un sistema de mercado libre. No, no lo hacen. Esto no es un mercado libre. Y luego tenemos un contexto de trasfondo para el tema que nos ocupa esta mañana. Porque la raíz de todo ello es esto: la globalización se acopló con la revolución tecnológica, que es lo que está haciendo la transferencia del empleo mucho más fácil en todo el mundo. Y esto ha resultado en una situación en la que el suministro de mano de obra globalmente, el número de personas en el mercado global laboral se ha visto aumentado en más de 2.000 millones de personas, de trabajadores. 2.000 millones de personas han entrado en el mercado laboral global y cada una de esas personas de China, de India, de Indonesia, se han habituado a esperar un estándar de vida de 1/50 de lo que disfruta un alemán o un español o un británico, lo que ellos aceptarían como norma. Ya no hay que tener un doctorado en economía para entender que eso lo que hizo fue ejercer una presión brutal en nuestros salarios. Es muy fácil. Si no lo entienden, de verdad, no estudien más economía. Váyanse a estudiar física o, no sé, limpieza de váteres. Especialmente la productividad podría aumentar con mayor rapidez en esos mercados emergentes. ¿Qué tenemos ante nosotros? Tenemos un desmoronamiento del sistema de la renta, de distribución de renta. Y no va a cambiar. Lo que hemos visto en los datos estadísticos, si no necesitábamos a Thomas Piketty para que nos lo dijera, es que todo lo que se invertía en el capital aumentaba y lo que se invertía en mano de obra bajaba. Y esto pasa en todo el mundo. Si les consuela a alguien español, si le consuela, yo se lo digo, quizás que más en China o en Estados Unidos de lo que ocurre en Europa. Pero todos estamos viviendo eso en nuestras carnes. Y más importante desde un punto de vista economista es que esa distribución creciente de capital significa que eso va más a los rentistas, a los plutócratas, y eso va a más. Y dentro de ese porcentaje que va a la mano de obra, a esas personas que son rentistas dentro del mercado laboral, también ha aumentado un poquito. Así que el precariado, que ha ido creciendo y creciendo sin parar, está sufriendo un apriete sin medidas en cuanto a sus estándares de vida. Y seríamos tontos si pensamos que vamos a cambiar esta situación
a través de nuevos convenios colectivos y aumentando un poquito los salarios. Quizás un poquito las cosas mejoren, pero en el contexto de globalización y a medida que vienen todos los robots y las máquinas, no vamos a ver un aumento de nuestros salarios reales en aquellos del precariado. Ese es el contexto. Así que, en un sentido u otro, podríamos decirle a los políticos, a los economistas, bien, o aceptamos la desigualdad creciente, el capitalismo de rentistas, o pasamos a un nuevo sistema de distribución de renta. Eso es lo que nos tenemos que plantear. ¿Qué queremos? Bien, he escrito varios libros sobre el precariado. Y el precariado está emergiendo como una clase y se le obliga que acepte el empleo inestable, precario, salarios bajos y cada vez menos acceso a ayudas sociales, falta de identidad ocupacional y, lo peor de todo, un sentido de perder los derechos como ciudadanos. Siempre que doy una charla a un grupo del precariado y comienzo a hablar de renta básica, ellos lo entienden a la perfección, lo pillan todo muy bien. Y cualquier política progresiva tiene que venir liderada por la clase emergente de personas. Y yo creo que hoy estamos ante una tormenta de hechos que están a favor de esa renta básica. Se me ha vuelto a invitar a que vaya a Davos. Sorprendentemente me invitaron en enero y yo esperaba que me hubieran echado ya y que me empezasen a llamar de todo, aquellos ejecutivos corporativos, pero en vez de eso me han vuelto a invitar. Así que algo debe estar cambiando. Muy interesante. Pero sí que es verdad que en el último año hay muchas personas, economistas famosos, incluso ejecutivos de empresas grandes, científicos, reconocidos y políticos, han ido saliendo a la palestra a favor de la renta básica. Y quiero utilizar la parte que me queda para esta charla y contarles por qué yo creo que hay una tormenta a favor de la renta básica. Porque durante 30 años, como ya se mencionó, he trabajado haciendo lobbying, haciendo proyectos de investigación, centrándome en la renta básica. Y puedo decir hoy en día, sin avergonzarme, que durante 20 años se me decía que era loco, que era una mala persona y que era una persona peligrosa, que mejor no se me conociera. O un utópico, o un comunista, o alguna otra cosa de insultos. Pero de repente las cosas han cambiado. Ya no me llaman nombres, cosas feas. Y eso tiene que ver con la tormenta. En primer lugar, hay un sentido de injusticia social sobre lo que está ocurriendo. Para mí, en el libro nuevo, Renta Básica, ¿cómo podríamos hacer que ocurra? Para mí, esta es la razón más importante de por qué deberíamos secundar esa renta básica. La riqueza y la renta de cada uno de nosotros tiene mucho más que ver con los esfuerzos de nuestros antecesores que con cualquier cosa que ustedes o yo hagamos ahora. Pero no sabemos quién ha aportado algo a esta renta que disfrutamos hoy. Y si la herencia privada, la riqueza privada, que yo creo que es menos defensible, la permitimos, entonces también deberíamos permitir el compartir nuestra riqueza colectiva. Y de una u otra forma podríamos decir que esa renta básica que pagamos a cada una de persona, que es un residente legal de Asturias o cualquier lugar, se trataría como un dividendo social de esa riqueza colectiva. Para mí esa es una justificación ética para comenzar a implantar esa renta básica. Es algo para intentar
compensar lo que nuestros antecesores produjeron en nuestra sociedad. También podríamos decir que es una cuestión de justicia medioambiental. Necesitamos ecoimpuestos, necesitamos impuestos sobre el consumo de carbono, pero si los aplicas, entonces los pobres van a pagar más que los más ricos. Y los ricos son los que crean la mayor parte de la comunicación. Así que al final, tú si eres pobre, pagas más para intentar atajar esa contaminación. Así que deberíamos introducir ecoimpuestos de forma equitativa si tenemos un buen sistema de dividendos que compense a esos más pobres de la sociedad. Si eres religioso, yo no soy religioso, pero si usted es religioso, entonces podría decir que Dios nos ha dado unos talentos desiguales y unos poderes desiguales, y así la renta básica compensaría a aquellas personas que lamentablemente no tienen esos buenos talentos que tienen otros. La cuestión de justicia social, de la que trato más en mi libro, para mí es una de las razones fundamentales. La segunda razón sería la siguiente, que esa renta básica aumentaría la libertad de las personas, fomentaría esa libertad, lo opuesto de lo que hacen la mayor parte de los beneficios sociales hoy. La libertad, en primer lugar, para decir no. La libertad para decir no a una relación abusiva. La libertad para decir no a un empleador que te está explotando. La libertad de decir no si un burócrata te humilla y te trata como mierda porque sabe que tiene el poder en sus manos. La capacidad de decir no es vital. Una mujer puede entenderlo muy bien eso. En uno de nuestros proyectos pilotos encontramos que a lo largo de un año bastantes mujeres habían dejado a sus maridos. Y un crítico dijo, esto es terrible, la renta básica está instando que se rompan los matrimonios. Y luego nosotros dijimos, esas mujeres estaban diciendo que estaban dejando de lado y dejando atrás relaciones abusivas y antes no habían podido hacerlo. ¿Eso es malo? No, en mi libro no. Otro ejemplo les daré, mostrando el valor emancipatorio de la renta básica, mucho mayor que el del dinero. Si es usted un buen economista, sabrá por qué. Porque en una comunidad con una renta baja, con personas con una renta baja, el dinero es el bien básico. El dinero es el bien básico que menos hay. Entonces al final tienen que pedir dinero prestado con intereses muy altos, hacer cosas en desesperación, en momentos de desesperación, en vez de aplicar estrategias. Pero yo fui a un pueblo en India donde aplicamos esta renta básica. Y en India, al principio del experimento, tuvimos que pedir a todas las mujeres jóvenes a que fueran a una cabañita para que se les hiciera fotos, porque ellas llevaban velos, ¿vale? Todas las mujeres llevan fotos en la India. Y luego, 9 meses más tarde, volví a ese pueblecito, después de recibir formación sobre la renta básica y recibiendo esa cantidad monetaria. Y volví a uno de los pueblos y le dije a mis colegas indios, ¿se ha dado cuenta del cambio en estos 9 meses en este pueblo? Y dijo, no. Y yo le dije, fíjense en las mujeres jóvenes, ¿qué pasa? Ninguna de ellas lleva velo ahora. Así que llamamos a algunas de las mujeres para preguntarles una cosita. Y les dije, ¿por qué ya no llevan velos? Y empezaron así como a sonreír, jiji, y a ponerse un poquito nerviosas. Y una de ellas dijo, ¿sabe? Antes teníamos que hacer lo que nos decían los mayores. Hoy tenemos una renta básica. Nosotras decidimos por nosotras mismas lo que queremos hacer. Y a eso se le llama emancipación. Y la emancipación y la libertad económica
hace que las personas puedan tomar decisiones sobre sus vidas, sobre su formación, educación, el tipo de trabajo que quieren realizar, cuándo lo quieren realizar, y tienen un mayor sentido de controlar su tiempo, que para el precariado es un activo vital, tener un sentido de control de tu tiempo. Si usted está en el precariado, sabe que eso es como el infierno, no tienen control. La renta básica les ayudaría mucho. Y la tercera razón para adoptar una renta básica en la sociedad es que si todo el mundo tuviese una renta básica modesta, no estamos hablando de una cantidad enorme de dinero, una cantidad pequeñita, modesta, tendrían un mayor sentido de seguridad. Hablen con los del precariado hoy. El mayor problema al que se enfrentan es inseguridad crónica. Y los psicólogos nos han dicho que si te sientes inseguro, al final el bando de ancha mental se colapsa. No hay pensamientos claros. La capacidad de tomar decisiones estratégicas no está tampoco, desaparece. Un economista puede utilizar términos eficiencia si quieren, pero su eficiencia también cae, se desmorona si no tenemos seguridad, no tenemos capacidad de ser racionales. Y para mí, la renta básica brindaría esa seguridad básica, no total, ¿eh? Y yo creo que eso también es un aspecto clave por el que deberíamos secundar la renta básica. Bien, las críticas. No nos lo podemos permitir. Y yo digo, y una mierda. Yo no sé lo que dirían ustedes, pero yo digo, eso no me lo creo. Es una cuestión de prioridades en la sociedad. Queremos que nuestros hijos, nuestros niños, los pequeños, los vecinos, nuestras comunidades disfruten de seguridad y libertad. Queremos que siga creciendo esa desigualdad. En este momento los gobiernos dicen recortes fiscales para los más ricos, subsidios, y dicen que no se pueden permitir dar beneficios o ayudas a los más pobres y al precariado. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Cuando llegó la crisis, todos nuestros gobiernos lograron encontrar cientos de miles de millones de euros y libras esterlinas y dólares para dárselo a los bancos. Esa renta básica para los banqueros, digamos. Los bancos han causado la crisis y nosotros les damos dinero por haber causado la crisis. ¿Qué tipo de justicia es esa? Si pueden encontrar cientos de miles de millones de dólares y de libras esterlinas y de euros para dárselo a los bancos, para que vayan y se lo inviertan en China y en otros lugares de por ahí lejos y para seguir haciendo dinerito, no me digan que no nos podemos permitir una renta básica para nuestros ciudadanos, una renta básica modesta. Eso no tiene sentido. La economía básica no tiene sentido. Creo que sí que podemos hacerlo. Pero lo que me interesa es otro hecho que también ha entrado en escena en los últimos años y se llama los robots. Se me invitó a Silicon Valley, donde quizás ustedes sepan que se encuentran muchos ejecutivos de las grandes corporaciones, de Google, de Apple, de Facebook, etcétera, etcétera. Todos ellos a favor ahora de la renta básica. Y me invitaron a un laboratorio. Y bueno, para resumir, les diré que me invitaron al laboratorio para presentarme a un robot. Un robot que tenía un aspecto como, no sé, el hombre misionario, ¿no? Ese aspecto tenía. Y este robot se dirigió a mí y me dijo, en un inglés perfecto, con un acento fantástico: voy a coger empleos del precariado. Yo voy a hacer los empleos del precariado. Y así que me dirigí al robot y le dije, no, pero sí, lo que vas a hacer es coger renta del precariado.
pero algún efecto un poco desintencionado del robot. Bueno, ellos no sabían que estaban grabando en vídeo mi debate con el robot, y realmente muy embarazoso cuando encuentras ahí viendo esa grabación y que te estás discutiendo con un robot. Pero hoy en día muchos de esos de Silicon Valley están apoyando la renta básica porque creen que los robots lo que van a hacer es echarnos todos al paro. Yo no me lo creo. Yo creo que tenemos muchas cosas que podemos y queremos hacer, muchas formas de empleo, muchas cosas que podemos hacer. En nuestra sociedad, por ejemplo, tenemos un déficit de atención. No invertimos suficiente tiempo en cuidar a nuestros niños, a nuestra madre ya anciana o a nuestra comunidad. Porque en el sistema económico de hoy en día, todo el trabajo que no es empleo para un jefe no se considera trabajo. Y eso es ridículo. Solamente una economía falsa podría secundar esto. Es ridículo. Y todo feminista y cada uno de nosotros deberíamos protestar contra la absurdez de nuestra conceptualización de trabajo y empleo. Pues como dijo un economista famoso ya en 1922, dijo: si contrato a una madre, a una ama de casa para que limpie mi casa, la renta nacional sube, el empleo sube, el crecimiento económico sube, el desempleo baja. Pero si me caso con ella y continúa haciendo lo mismo, el mismo trabajo, la renta nacional baja, el empleo baja, el crecimiento económico baja y el índice de desempleo sube. Eso es una economía muy graciosa y divertida y muy extraña, y por eso creo que debemos exigir un cambio. La renta básica ayudaría a que esos otros tipos de trabajo sean parte de nuestra identidad, de los hombres y de las mujeres, y creo que ayudaría a reorientar nuestras sociedades, comunidades, ecología, entorno y nuestras propias relaciones. No es una panacea, pero tiene que ser parte de la nueva sistema de distribución de renta. Muchas gracias por la escucha. Bueno, muchas gracias, profesor Standing. Ahora vamos a pasar al debate y preguntas de cualquiera de nosotros a los ponentes, a cualquiera de los tres ponentes, principalmente, es obvio, a Guy Standing. ¿Alguien quiere iniciar la tanda de comentarios, preguntas allí? Just a minute. Just a minute, please. Hello, my name is Nicole. I have a question with regards to the patents for corporations, because I perceive a patent as a part of an incentive for a corporation for actually developing new things, right? So my question is, how would you solve this problem? Like, are you totally against patents and trademarks, or how do you see that? Thanks. That is. Go ahead. Am I still on? Yes, you can hear me? You can hear me? Can you hear me? Go up. You hear me? Okay. Most patents in most countries are subsidized by the government. The research is subsidized by the taxpayers. Why, in those circumstances, should the patent holder, the individual or the individual corporation, receive all the money? Because they haven't borne the risk
of doing the investment that leads to the patent. We have. Many patents are taken out not to use, just to have them to stop other people doing it. It used to be the case that patents were much shorter. For me, I would say that if you have a patent for 5 years instead of 20 or 40 years, that should be enough. Same with copyright. Copyright, it used to be for hundreds of years that you would only have copyright monopoly for 14 years. Okay? And then, if you were still alive, another 14 years. A total of 28 years maximum. Why you should have a patent system and a copyright system whereby for 100 years everybody who plays Happy Birthday to You, this is true, Happy Birthday to You is copyrighted, and so if it's played in any film, the owners of the copyright receive a payment. And a lot of people, recently the film of Martin Luther King was made, and they were not allowed to play the famous speech, I Have a Dream, because it is copyrighted. So they were blocked from being able to use his speech in the film, which is crazy. We have gone to the extreme extent. And furthermore, the last part of the answer to your question is that in actual fact, those inventions which have not been patented, like the web, have actually been far more successfully used than those that have been patented and been stopped from use. But it gives a monopoly income which is just unacceptable. Sí, allí. Sí, sí. Ahora. Yo tenía una pregunta en relación a una cosa que comentó el profesor Pandiello al principio cuando intervino y que durante la charla no se trató del todo, y es que si, por ejemplo, tú has dicho que ya hay muchos ejecutivos de empresas tecnológicas interesadas en la idea de la renta básica, porque de alguna manera creen que los robots que están diseñando pueden eliminar gran parte del empleo existente hoy en día. Y entonces mi preocupación es que si la renta básica no puede acabar utilizándose para dinamitar los estados de bienestar que conocemos ahora. Por ejemplo, dices, como implantamos una renta básica, pues ya no hay argumentos para sostener también una educación pública, una sanidad pública, otros tipos de sistemas de protección social. O sea, que no todas las rentas básicas parten de la misma idea y tienen los mismos objetivos. Entonces, bueno, que aclarases mejor tu idea sobre renta básica. Very good. Well, several questions in your point. I mentioned at the beginning that chief executives have been coming out in favor of basic income. And besides the issue of robots, there's another issue which really seems to worry them. I was invited to speak to a group of chief executives in San Francisco, and there was a small group. It was very funny. I kept smiling because all of them were billionaires sitting around listening to me, which is a very strange experience. And at the end of my talk on rentier capitalism, one man stood up who has just been elected, or whatever you call it, as the entrepreneur of the decade by Forbes, a multi-billionaire. And he said, Guy, what you're saying is that the system
is rigged in our favor and that it's corrupted. And I looked at him and I said, yeah. And he stood up again. He's a big man. He stood up again. He looked round and he said, I want everybody here to hear me say this, but I agree. He said, we are making far, far more money than is justifiable by any economic system. And they are feeling that they are living in a second Gilded Age. You know, the first Gilded Age, Mark Twain, and that they are living in a zone of corruption, not individual corruption, but a corrupt system that is giving too much. That's one factor. But the other factor that has led to enormous change in their perspectives is what I wrote on page 1 of my book on the precariat. On page 1, a book written and translated into Spanish, in 2011, I said, unless the insecurities of the precariat are addressed as a matter of urgency, we will see the emergence of a political monster. That's what I wrote. A lot of people from around the world have written to me since last November saying, your political monster has arrived. His name is Donald Trump. And a lot of those executives, oh, I see I'm not being heard, that's good. A lot of those executives do not support Donald Trump. They do not support anything like Donald Trump. Oh, I see. I'm tempted to make a sexist remark, but I resist. Do you hear me now clearly? I think, sorry about that, but I think the emergence of Donald Trump has made a lot more of those people realize that unless the issues around the precariat are addressed, unless more security and income is provided, we're going to see a lot more people supporting neo-fascist political types. Not the progressive part of the precariat, but part of the uneducated part. And I think that is a factor that has made many of them more favorable to basic income. Hi, my question is, how can we to finance the universal rent with apart from our taxes, there are other way? Wait a minute, sorry, I couldn't see. Oh, you, sorry. Can you repeat, sorry? How can we to finance the universal rents with apart from our taxes, there are other way? Yeah, there are many ways we can finance a basic income. I've got a whole long chapter on the different ways. I think it would be useful politically if we can frame our imagination and our political rhetoric to saying we're building a social dividend system. In other words, we're finding ways of collecting the rental income, building up sovereign wealth funds, and from the sovereign wealth funds, being able to pay out a basic income that would rise over time. That's my own preferred way, okay? One way we can build that sovereign wealth fund, like they have in Norway, like they have in Alaska, is to take part of the rents and increase it and invest and get the returns and be paying it out. I've discussed how to do it in various ways. But if you go to Alaska today, Alaska, what they've done is they've gradually built up the Alaska Permanent Fund, and at the end of each year they pay out every individual in Alaska what is in effect a basic income. Its system works. It's worked very well. But the Norwegians, as a sovereign wealth fund, is even better.
But any country can do it. Spain could have that system. But if you realize too that you roll back the subsidies, why are we giving billions and billions of euro to rich people and rich corporations? We don't need to do that. We should be cutting tax reliefs, which are regressive, and we should be building up this capacity to pay out and gradually raise the amount we pay out to a basic income. But we can also raise taxes, corporation taxes and so on. But what I'm trying to argue is you don't have to rely solely on raising taxes. Sí, a ver, yo quería hacer algún comentario al hilo de tu conversación y al hilo de alguna pregunta que se hizo por ahí que quedó todavía un poco en el aire, ¿no? Haciendo un poco de abogado del diablo, en relación con este asunto. Me da la impresión de que de tu intervención de antes, aparte de estar de acuerdo conceptualmente con el planteamiento, es decir, la renta básica como dividendo social, como forma de hacer a la gente más libre y poder tomar sus propias decisiones, yo creo que eso es bastante poco discutible, digamos, como planteamiento general. Y que efectivamente no hay un mercado libre y que esto de la eficiencia está muy bien para plantear, pero que al final, digamos, el dinero de los gobiernos se va seguramente en subvenciones a empresas que desde luego no garantizan esa eficiencia ni nada por el estilo, ¿no? Pero por otra parte me da la impresión de que todo este debate de la renta básica es un debate de ricos. Me explico, es un debate que estamos haciendo o que se está generando en países en los cuales en general los niveles de renta no son precisamente bajos en general, más allá de que efectivamente estamos de acuerdo en que esto puede ir cambiando, o de hecho está cambiando con el precariado, con todos los problemas de la austeridad posterior, etcétera, etcétera. Pero no veo ese problema, o sea, no veo ese debate planteado en África. O no veo ese debate planteado en los países del Caribe, por ejemplo. No veo este tipo de cuestión. Por eso preguntaba yo antes si... A ver, estamos distinguiendo, estamos eligiendo entre lo bueno y lo mejor. ¿Es mejor plantear un sistema de renta básica por existir, o sería mejor volver al viejo concepto de equidad categórica, según el cual la gente se supone que lo que debería tener derecho no es tanto a decir yo tengo tanto dinero, sino tener un acceso libre, gratuito, a una cesta de bienes, digamos, básicos y generales, ¿no? Porque cuando hablamos de renta básica siempre nos falta el tema de la cuantificación. ¿Cuánta tiene que ser esa renta básica? Es decir, los economistas creemos en los incentivos. Sí creemos en los incentivos. Sabemos que hay una cosa que se llama la trampa de la pobreza y sabemos que hay cosas y sabemos que financiar esto genera algunos problemas con los incentivos. Sabemos que tampoco hay que exagerar. Es verdad que todas estas mandangas que se nos venden con la curva del Laffer y similares, no nos las creemos, vale, de acuerdo, no nos las creemos. Pero de ahí a ser absolutamente negacionistas y decir que financiar estas cosas no tiene efectos, pues es un poco complicado, ¿no? Entonces, me gustaría un poco que te mojaras un poquito más sobre el tema de la viabilidad del instrumento en relación con sus alternativas, tanto para plantearlo en un solo país. Claro, en Alaska funciona, bueno, ya Alaska son muy pocos, son muy poca gente, ¿no? En comparación con sus alternativas
y la viabilidad de hacer una cuestión de este tipo, digamos, extendida, ¿no? en un ámbito, digamos, más global. Porque lo que uno está viendo, si uno mira al final la realidad, lo que está observando es que casualmente los países o en los sitios donde hay más opulencia, pues los más ricos tratan de separarse y tratan de buscarse la vida. Es decir, la Unión Europea niega la entrada a los refugiados. ¿Por qué? Porque nos va a hacer más pobres a todos los demás. Aquí pues hay regiones un poco más ricas que dicen, bueno, yo casi que prefiero vivir aparte porque así no comparto con los demás. La Liga Norte en Italia hacía 3/4 de lo mismo. Los ingleses pues deciden salirse de la Unión Europea porque entienden que a lo mejor viven mejor solos. Es decir, este tipo de cosas yo creo que interactúan todas ellas. Entonces, a mí me gustaría un poco un análisis del instrumento en comparación con sus alternativas, ¿no? Y el tema este de si, que no has contestado a la pregunta de él, de si la renta básica se considera como algo complementario o sustitutivo del estado del bienestar. Okay, thank you. There are many points there. Apologies, I was distracted by the man fiddling with my thing and I didn't answer your second point. A basic income is not intended to replace public services. Let's emphasize that point. I am not a libertarian. The libertarian on the right would like to introduce a basic income. A Milton Friedman or a Charles Murray want to do that, abolish all the state. This, to me, is crazy. We need good social services. The same is true about supplements for the disabled, supplements for women who've got children, supplements for the frail and the ill. Of course you need these things. They need extra, and it should be based on the fact that they need extra. Not a means-tested approach, but the fact that they have extra costs of living. To me, a basic income would help resurrect a good welfare system. But it's only part of a system. Now, the second point that one of the points here about it wouldn't work in low-income countries. Wouldn't work in low-income countries. That's what I've been told to my left, or to my right. We carried out 3 basic income pilots in India. We provided 6,000 men, women and children in 9 areas with a basic income and did a randomized control trial, compared what happened to them with what happened to 6,000 others who were not receiving the basic income. We saw an improvement in nutrition among the children, improvement of health, a reduction in needs for health care because they had better health, improvement in school attendance, improvement in school performance, an increase in the economic activity in the communities, more work, more production, a reduction in income inequality in those communities, an emancipation for people with disabilities who had work and ability to buy small equipment and produce things, improvement for status of women, scheduled castes. We did this experiment. We've written it up as a book, big report for the United Nations. And then the government, on January the 31st this year, the Minister of Finance went before Parliament and tabled a report in Parliament saying a basic income for India is financially possible. The first Minister of Finance in the world who said that. And if you have any doubt, this week
The International Monetary Fund, the IMF, issued a report saying it's possible and it should be done to introduce a basic income in India, a country of 1.4 billion people, lower incomes than in Spain or in Britain, and they say it can be done. I don't want to hear an economist say we cannot afford it, because it's not true. And I think it's very important that we realize that it's better than the alternatives. I have a whole chapter on what are the alternatives today. Come on, give it to me. What are they? You think putting people permanently into workfare, forced labor, is an alternative? I don't think so. I'm not saying you do, but I mean, let's hear these alternatives. Let's hear these alternatives. If you go back to the welfare state of the 20th century, the precariat are never covered. They don't get access to rights-based benefits. They get left out of good pension systems. It's been privatized, the really good systems. So basically, I say to the Conservatives, with a small c and a big C, come up with something better. And I don't think you can. So that's my answer. ¿Alguna pregunta más? Emilio. A mí me gustaría apuntar tres cosas. Una imagen que impactó en la campaña electoral de Estados Unidos fue el experimento que se realizó con un tráiler de 18 ejes que fue capaz de trasladar 50.000 latas de Budweiser 200 kilómetros sin ningún tipo de conductor. Os podéis imaginar el impacto que eso tuvo, ¿no?, en los escalofríos de todos los camioneros de Estados Unidos al imaginarse que era posible reemplazarlos por camiones que simplemente con indicadores y geolocalización eran capaces de hacer semejantes traslados. Donald Trump es un tipo blanco, rubio, que sujeta una cerveza en la mano y que promete a Estados Unidos volver otra vez hacia atrás y proteger precisamente de ese proceso. La clave en términos políticos de lo que supone la renta básica, no como una simple medida para poner en el mercado electoral, una simple medida de política concreta, sino como instrumento de disputa de la hegemonía, está en que permite disputar la proyección en el tiempo, la visión del futuro. Porque si no, quienes prometen ir hacia atrás mientras se empujan en la dirección contraria van a seguir ganando elecciones. La renta básica permite avanzar en la desmercantilización. Cuando preguntabas, ¿la renta básica reemplazaría a servicios de protección social? Desde luego, como hay distintos modelos, hay distintas apuestas, ¿no? A la hora de calcularla, ¿cuánto tendría que ser la renta básica? ¿400 euros, 600 euros, 1.200? Pues eso dependerá del salario indirecto, de los servicios que prestemos de forma gratuita. Si yo puedo ir al médico y no tengo que pagar por ello, ¿para qué lo voy a monetarizar? Igual con 600 euros puedo vivir, o con menos, si la educación también es gratuita. Es decir, en función de la fortaleza del estado de bienestar que hayamos construido, monetarizaremos más o menos, incluso podremos plantearnos que no hace falta que se traduzca simplemente en términos de dinero. Yo creo que la renta básica permite abrir el debate de cómo desmercantilizamos y cómo dejamos de depender única y exclusivamente de factores que no tenemos control aparentemente sobre ello. Pero, sin embargo, la cuestión de la renta básica no es un problema solamente de redistribución, porque si fuese el problema de cómo lo pagamos, si jugásemos a ser economistas ortodoxos y fuese simplemente una cuantificación, pongamos sobre la mesa los costes reales de lo que nos supone vivir. La economía ortodoxa invisibiliza los costes medioambientales e invisibiliza los trabajos históricamente realizados por las mujeres. El mercado no reconoce la mayor parte de las tareas de cuidados. El obrero fordista que iba a trabajar tenía que ir planchado y lavado porque lo hacía alguien gratuitamente. Entonces, si queremos ver lo que cuesta la renta básica, seamos justos y pongamos sobre la mesa lo que cuesta, si realmente, en términos monetarios, la sociedad en la que vivimos actualmente. Porque si no, corremos el riesgo
corremos el riesgo de afrontar soluciones que no son tales, ¿no? Alguien discutía, había un debate parlamentario entre Benjamin Disraeli en el Parlamento británico y le preguntaban una discusión y él explicaba, voy a explicarle la diferencia entre desgracia y catástrofe. Y él hablaba de su adversario Gladstone y dice, sería una desgracia que Gladstone cayese en el Támesis, pero sería una catástrofe que alguien lo recuperase de allí. Fue una desgracia la desaparición de una forma de empleo asociada a las fábricas, al empleo estable, a las trayectorias laborales, el desmantelamiento de la comunidad, de las identidades, vamos a decir, de las clases populares. Eso fue una desgracia, pero sería una catástrofe pensar que podemos volver a eso, porque aquello suponía empleo masculino, suponía que no teníamos en cuenta los límites medioambientales, suponía una subordinación de los países periféricos a través de los cuales obteníamos energía a coste barato. Todas esas hipótesis del estado del bienestar ya no pueden funcionar, ni siquiera son deseables. Y sería una catástrofe pensar un nuevo horizonte para combatir a los Trump del mundo, pensando que únicamente las soluciones están mirando atrás. Tenemos que construir un horizonte común, ofrecer algo que realmente resulte ilusionante y supone dar pasos hacia adelante en los derechos que se construyen. La pregunta acerca de la territorialidad, la sensación es que nada más que se propagan las malas ideas. Nada más que se propagan las malas ideas, se abren los mercados y entonces todos competimos y corremos, y entonces no va a ser posible nunca hacer nada bueno en un sitio a menos que consigamos, no se sabe cómo mágicamente, sincronizarnos con el resto del planeta. Y la pregunta es, ¿y por qué esta misma pregunta no se hace cuando hablamos de paraísos fiscales, de los cuales sí hablan en los países caribeños? ¿Por qué? ¿Cómo hacen para mantener protegidos, ¿no?, pequeños países? Que venga Jean-Claude Juncker a decirnos que sería inviable una Europa de 98 países, un tipo que vive en Luxemburgo que tiene la mitad de población que Asturias. ¿Cómo hacen para que eso funcione? Bueno, yo creo que, como sucedió en otros momentos de la historia, las buenas ideas también se pueden propagar, como por ejemplo el derecho al voto. Y la renta básica, gracias por ejemplo a las experiencias piloto, pueden servir lo que suceda y funcione bien en un sitio como buen ejemplo para que lo copiemos en otros. Hola. Hola, hola. Buenas. ¿Sí? Hola. Lo primero, soy Sandra Dema, del Departamento de Sociología. Quería agradecerle la conferencia, ha sido un placer escucharle. Y justo ahora, hace un momento, preguntaba por las alternativas y precisamente eso es lo que yo querría preguntarle, por otra alternativa. A mí me ha convencido mucho esta conferencia, comparto el diagnóstico plenamente y me han gustado estas razones que ha puesto sobre la mesa, porque son razones que efectivamente desde la economía convencional no solemos escuchar, que se hable de justicia, que se hable de desigualdad, en los términos en los que lo ha hecho, de seguridad de las personas, el poner el foco en las personas y no tanto en el mercado, ¿no? Entonces esto lo comparto plenamente, yo creo que desde la sociología lo hacemos un poco más, ¿no? Pero todas estas razones que yo veo aquí, y particularmente la última, que me interesa especialmente porque yo lo que trabajo precisamente son los estudios de género y el tema del cuidado y cómo conceptualizamos el trabajo es algo que es vital y fundamental. A mí lo que me llevan a pensar es, y justo también con todo esto que nos cuenta de que le llaman de Davos y todo eso, a mí lo que me lleva a pensar es si no podríamos estar pensando mejor en una alternativa un poco diferente, aunque probablemente complementaria, y qué opina usted acerca de ella, y es la alternativa del reparto del trabajo, es decir, de la reducción de las jornadas laborales, el reparto del trabajo. Lógicamente esto no lo podríamos hacer sin unos salarios dignos, no sé si sería compatible o no con la idea de la renta básica, pero yo creo que esa es una idea mucho más rompedora y que seguramente si apoyara el reparto del trabajo y la reducción de jornada laboral, desde Davos no nos llamarían para explicar las ideas, me temo, ¿no? Bueno, ¿cuál es su opinión al respecto? Gracias. I strongly support what you just said. I support the idea of cultural cooperatives and cooperatives which enable people to share not just the time, but the risks. That's very important. I think the precariat understand that. That is why we're seeing artistic cooperatives develop, different forms of freelance cooperatives. I think the importance of that is very strong. One of the outcomes of our pilots in India was that women started forming
cooperatives within those villages, putting part of their money from the basic income to help buy the equipment and the materials for making the cooperative activity. What I don't think is a good idea is the old social democratic approach of cutting working hours like this. Because what that has done, cutting working hours, is more and more of the time that the precariat spends working are not being paid. They are actually being paid for fewer hours, but expected to do a lot of work unpaid. And that is, I think, the way that would be a wrong way. I think sharing has to be induced by people having security and opportunity to build a sharing culture. I don't think it can be paternalistically forced by the state, because our flexible, open system would mean that it would actually be very inefficient and arbitrary in the end. But I believe in the values. I think that it's much better if it's induced by structures. And a very critical point about your discourse, if you like, is that we need voice. Sociologists talk about agency. We need voice. And without voice, we're all going to be vulnerable, even if we have a basic income. So we need alternative forms of voice. And the precariat don't go for the trade unions, the syndicate, because they don't offer a freedom for the precariat to develop their own capabilities. And that means we need new forms of voice. Sí. Hello, thank you very much for your talk. 3 critics, and I'd like to know your answers. First, basic economics, subsidy or basic rent would increase or should be compensated for the inflation, even when we talk of a market economic system. Second, do you think that the basic income can be analyzed isolated from the whole system? I mean, in my opinion, I think it's necessary a transformation, a whole transformation from the system, even though the other case could be addressed to increase the consumerism. We still live with publicity, in all this system which is designed for more consumption. And the third one, I've heard some critics from people in the left against the basic income. Don't know exactly which is the point, but regarding I think from the ethical point of view of the work as a constitutive or as element of the working class. 3 questions. Okay, let me answer the third point first. When I hear that particular criticism from the left, I cannot help but laugh. Why it should be ethical for the left to think that working for a boss, working for the capitalist, is somehow ethical? Their whole left position is opposed to capitalism. So how can being a slave to the capitalist system be an ethical, desirable issue? It should be the opposite. So I find that argument, I've heard it before, I've found it. The second one, I think you're very right that a basic income would in itself help transform. It would particularly transform the way we look at time. As I was saying in my speech, it would orient us more to think about ecological work, about voluntary work, about community work, about caring for our families more. It would orient our way more to having a portfolio of activities rather than one job, a fetish of a job because I desperately need it. It would
would be transformative, psychologically and in reality. The third point about your first point on inflation, I have a section in the book, the new book, looking at the evidence from around the world. But it's bad economics to say that if you introduce a basic income, it will be inflationary. Why? Because first, you're talking about switching expenditure, not necessarily adding expenditure. Second, you are spending on people who are going to spend more money on basic goods and services, which tends to increase aggregate demand. But it ignores the supply side, okay? The supply side we saw in the Indian pilots and in our African pilots. If you provide a basic income, you lead to a stimulus for the producers, because they're going to produce more, be it food, be it services, for people because they know there's going to be a demand for those goods, right? And in actual fact, 2 years after we were doing the pilot in India, unit prices of the goods and services in those communities were below what they were at the beginning. The reason was they had expanded production because there was increased demand, and the expanded production meant increased profits, but the unit price went down. So their incomes went up, the prices went down. And other experiments have shown the same effect. You've got to remember the supply side. It's only rare when the supply side doesn't react. I hope that was clear. Una última pregunta, porque me anuncian que tenemos que cerrar, que se está haciendo tarde. ¿Sí? El que queráis. Yo es que entre que veo poco ni con gafas y que por este lado no veo, pues... Yeah, I know. Yes, you could guess. The translator's going to guess. Aquí abajo. Furthest point. And then we go. Bueno. Ça va. So, when you started your speech, you said that one advantage of basic rent was that people would have the freedom to choose what they do with their time, but to leave their jobs. But this is also one of the main arguments that people who's against basic rents use it, that if people leave their jobs, the economy as a whole would be harmed in the long term. So what do you have to say about that? What we've found from the pilots, and these summarize the evidence, is that if you have a basic income, people work more, okay? But they also work more on the sort of work that is not being paid in wage labor, okay? They work more in total, but they work more proportionately in care work, voluntary work, retraining, and so on. And I think that that is saying we need to reorient our concept of work. Our concept is wrong. Our economists have been enemies of common sense. Really, I'm an economist, so I know. And we need to reorient that. But let me end with this point. It's the existing system of social assistance which acts as the biggest disincentive on people taking low-wage jobs. It's the existing system that is terrible. And yet the critics say, oh, if you had a basic income, it would lower work. But it's the existing system that does that. They should focus on opposing what we have today.
Because what we have today creates poverty traps, where if you say only the poor get the benefits, that means if you make a little effort to get out of poverty, you lose most of the money you could get and push it back. So it's a disincentive for you to do that. It's crazy. So what happens in Spain, we know a lot of people go into the black economy. Okay? We know this. But if I were there, I would do the same thing. Because you've got such a disincentive to doing legal, low-paying jobs. It's a system that's disgraceful. Not even, you couldn't have supported, I know you wouldn't. Now, I wouldn't. But a basic income would actually increase the incentive to do such jobs. Okay? Sorry to be so firm. What did you think of the latest IMF support for the idea? I thought it was good news, but some of my friends are not so sure that it's going to be used correctly or it's not going to be sequestered by the... I understand where that cynicism is coming, okay? I gave a talk last year, a very strange talk at the end of this one, and in the front row was Henry Kissinger and Christine Lagarde. Christine Lagarde, who's head of the IMF. And I thought she would run away when I was talking about basic income. I thought she would. Instead, I saw her taking notes, you see. And she came up to me afterwards and she said, you know, I think I will support basic income. Okay. Now you are right. We should be suspicious of anything that comes out of the International Monetary Fund, okay? But I think they come at it for different reasons. I don't care. But the fact is it helps legitimize our whole respectability. And if the International Monetary Fund comes out and says it can be done, I'm not going to tell them, go away. Thank you very much. Thank you very much. Bueno, pues nada, estas jornadas quedan cerradas agradeciéndole al Instituto Asturias 2030 la iniciativa y a todos vosotros que hayáis estado aquí con Guy Standing y al propio Guy particularmente. Muchas gracias.